Gracias. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Rotary Club en el marco de los 100 años de su fundación la invitación a este evento. De más está decir que nos complace mucho participar en un homenaje a los diplomáticos acreditados en el Uruguay, por lo que todos y cada uno de ellos significa para un país como el nuestro, determinantemente amigable y abierto al mundo desde los mismos orígenes de la nacionalidad. Nos complace ver también muchas y tantas caras amigas de distintos partidos políticos, que nos honran mucho la presencia de dos ex cancilleres, de un ex intendente con el que compartimos muchas cosas, ex ministro también, diputados, que han sido parte de mi vida de los últimos años. Y a lo largo de nuestra actividad política, como aquí se ha dicho, la vida nos ha ubicado en diversas posiciones de cierta gravitación. 10 años intendente, 10 años senador, 5 años vicepresidente y de hace 4 años ministro. Por lo tanto, podríamos decir que hemos desempeñado nuestra tarea tanto desde la oposición como desde el gobierno. Y hemos formado parte, por añadidura, de dos de los grandes partidos políticos del Uruguay de las últimas décadas. Y esta multiplicidad de recorridos y perspectivas nos ha permitido conocer bastante a fondo nuestra sociedad urbana y rural, los hábitos y costumbres de nuestra gente en la ciudad y en el campo. Hemos tenido la chance de ir así percibiendo y comprendiendo el entramado de ideas, afectos, valores e intereses que nos organizan y aglutinan a los uruguayos como comunidad. Los imaginarios con los que nos representamos a nosotros mismos, los sueños que nos movilizan. De modo que cuando se nos pide, como han hecho los rotarios en esta ocasión, que contemos en pocas palabras qué es esto del Uruguay o del ser uruguayo a amigos de otras naciones, nos están dando la oportunidad de explayarnos sobre un asunto que nos fascina y que modestamente queremos conocer. Y hemos titulado esta presentación, no voy a hablar de conferencia, esta presentación Uruguay de cerca y de lejos, inspirados en un ensayo del escritor Carlos Real de Azúa, que usó para una de sus más conocidas obras, España de cerca y de lejos. En ella Real, luego de una visita a España, reniega de sus iniciales y juveniles simpatías falangistas, precisamente porque vio a España de cerca. Y nos parecía un título adecuado para esta presentación en la que estamos hablando del Uruguay a diplomáticos extranjeros y compatriotas, porque la regla es que las cosas no se ven igual de cerca que de lejos. Nosotros de cerca vemos el planeta multicolor, pero los astronautas nos informan que desde allá arriba se ve azul. De lejos, por añadidura, las cosas pueden idealizarse, mientras que vistas desde cerca, las cosas se nos presentan con sus pliegues, con sus defectos, con sus claros oscuros. Ni que hablar de un sinnúmero de minúsculas imperfecciones que no resultan visibles ante la mirada al natural, pero que serían, sin embargo, perceptibles si ésta se lleva adelante mediante un microscopio. Así que también actúa la extrema cercanía, solo se trata de tenerlo claro. Y la mirada del extranjero siempre es crucial para entendernos de una manera diferente, valorar, poner en su sitio, comparar, dimensionar. Nada de ello es posible sin la mirada del otro, que nos ayuda a advertir nuestras distorsiones o parcialidades. Nos interesa entonces desarrollar ante ustedes este asunto del contraste. ¿Cómo se ve el Uruguay desde el exterior? ¿Cómo se nos ve desde cerca? ¿Cómo nos ve el extranjero cuando nos visita? Si nos sigue viendo igual al tiempo de conocernos y vivir entre nosotros. ¿Y cómo nos vemos los uruguayos entre nosotros mismos? Esto es cómo nos ven los otros y cómo nos vemos nosotros.
¿Por qué ha llamado la atención en estos últimos años la proliferación de estudios, rankings, indicadores de los más diversos organismos, instituciones, consultoras, organizaciones no gubernamentales que miden y evalúan a los países en los más diversos planos? Transparencia, desarrollo humano, seguridad, cultura digital, saneamiento, cobertura médica, mortalidad infantil, calidad ambiental, fortaleza de la democracia y sus instituciones, al que el Uruguay lo deja casi siempre muy bien parado. Muy frecuentemente en primer lugar en América Latina, y cuando no es primero, es segundo. Y siempre en buenas posiciones en los rankings mundiales. Uruguay es la mejor democracia en la región, la única considerada una democracia plena, según el informe de The Economist, al analizar proceso electoral, pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura ciudadana. De acuerdo a las categorías que establecen, hay 11 democracias plenas en el mundo, y Uruguay es una de ellas. Antes había 20, hace unos años había 20 democracias plenas. Uruguay era una de ellas también. Uruguay es el país menos corrupto de América Latina, según la ONG Transparencia Internacional. Según el Índice Global de Paz, Uruguay es el segundo país de Sudamérica detrás de Chile, en un ranking que evalúa nivel de seguridad en la sociedad. Y este listado podría ser interminable. Todos los medios lo publican a diario, de manera continua, y Uruguay siempre aparece bien posicionado en el concierto internacional. Sin embargo, todo esto convive con una frecuente prevalencia del malestar y la insatisfacción entre los uruguayos, con una genérica expresión de disconformidad y una encuesta reciente nos ubica, hace pocos días, con el mayor índice de infelicidad de 6 países. Somos los más infelices de América Latina, parece. Yo no lo siento así, francamente. Probablemente nada de esto tenga un carácter excepcional. Por el contrario, parece así confirmar una regla hace tiempo estudiada en los ámbitos de las ciencias políticas, que algunos académicos llaman como la paradoja de Tocqueville, en homenaje a ese gran historiador y sociólogo francés, Alexis de Tocqueville, el autor de La democracia en América. Y la paradoja se puede resumir con estas palabras: la satisfacción de las demandas no tiene como resultado la extinción de las demandas, sino una multiplicación y profundización de las demandas. Y a mí me parece que eso está bien. A mí me parece que eso es lo que ha movilizado la humanidad en busca de superaciones permanentes. Si la gente no tuviera demandas permanentes, todavía quizás viviríamos en la época de las cavernas. Y esto, con toda seguridad, constituye un gran dolor de cabeza para los gobiernos, que con esfuerzo buscan y obtienen resultados, que solo logran con ello que las demandas sociales y ciudadanas se incrementen. La contracara del dolor de cabeza es que con esa dinámica se instaura un círculo virtuoso que pone a las sociedades en camino hacia el desarrollo humano, la prosperidad y el bienestar. Porque en función de las exigencias de una ciudadanía crítica y demandante, los gobiernos se ven compelidos a hacer mejor su trabajo, las oposiciones a reclamarlo y a fiscalizarlo, y en consecuencia se incrementan las chances de que las cosas objetivamente mejoren, o al menos esa sería la teoría. Todo esto está muy bien y todos los comprendemos con sencillez, pero luego viene siempre el asunto de los equilibrios, de la justa medida de las cosas, porque si se produce el pasaje de ese estado de protesta saludable a un negativismo agobiante, en donde la queja queda en la queja y no es transformada en actitud proactiva, orientada a subsanar, corregir o modificar positivamente el estado de las cosas, se puede provocar parálisis, depresión, hasta inmovilismo. Nada puede construirse desde la tristeza, decía Arturo Jauretche. Y si bien la afirmación puede ser objeto de controversias, lo que es indiscutible es que el entusiasmo y la esperanza son dos de las plataformas más excepcionales que puedan imaginarse para el despliegue de proyectos personales o colectivos.
Vayamos entonces en esta breve presentación de la época y luego de ella de los rasgos y características que el Uruguay tiene para enfrentarla. Nuestra singular apreciación de cuáles son nuestros hándicaps positivos para ayudarnos a nosotros mismos y en lo que esté a nuestro alcance, a la región y al mundo en base a nuestro carácter y personalidad como nación. No se trata de trazar un panegírico ni de concebir esta intervención como una suerte de spot publicitario. Los uruguayos tenemos defectos y a veces defectos muy pronunciados. Somos además plenamente conscientes de que nuestra relación de virtudes puede estar teñida de subjetividad. También puede pecar de aquella autocomplacencia inevitable que Jorge Drexler expresa con belleza y sagacidad en aquellos versos de la milonga del moro judío que dicen: y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Decir que nos toca vivir en tiempos difíciles es en alguna medida una trivialidad. Jorge Luis Borges, que según sus propios relatos nació en Buenos Aires, pero que fue concebido en Uruguay, en la estancia de San Francisco, ahí de los Aedos, en Río Negro, decía, hablando de uno de sus personajes literarios: le tocaron vivir como a todos los hombres malos tiempos para vivir. Una muy lúcida advertencia que sobre los lugares comunes de la retórica, de la que por otra parte no es sencillo escapar, formulada con ironía y con sagacidad por un maestro del lenguaje. Porque es cierto que la humanidad siempre y en todas las épocas ha sentido que el suyo era un tiempo especialmente difícil, aquello de que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, a sabiendas de estas limitaciones, lo que sí nos importa es destacar que este encuentro tiene lugar en un tiempo histórico cuyas peculiares complejidades intentaremos muy someramente bordear. Y mucho se han tematizado al respecto, en ambos políticos, técnicos, académicos, personas con muy alta competencia e idoneidad han abordado estas mutaciones en curso. Sería vana nuestra pretensión de acometer en este ámbito un análisis semejante, pero digamos en pocas palabras que atravesamos una era de capitalismo con globalización extendida, que algunos han definido como líquida, y ahora vemos por qué, con una gran hiperconectividad. Este proceso arroja como resultado sujetos más emancipados, y eso debe celebrarse. Pero al mismo tiempo, estos sujetos emancipados son sujetos distanciados de los viejos pilares que sostenían a la modernidad nacida en el Renacimiento y con los orígenes del capitalismo. La familia, el barrio, la escuela, la iglesia, la nación, los estados nacionales, la fábrica, los partidos políticos, las religiones, la ideología, todas nuestras conocidas narrativas que oficiaban como asignadoras de sentido, todo se vuelve líquido y escapa como el agua entre las manos. ¿Alguien podría pensar que podemos sentirnos de otra manera que no sea inseguros en un mundo que cursa una de las mutaciones civilizatorias más radicales? Ha habido ganancias, sin duda, en todo este proceso en términos de emancipación y derechos, pero tampoco hay duda respecto a la incertidumbre que trajo consigo este proceso y que hoy tiñe la época. Incertidumbre, inseguridad y, por supuesto, nostalgia por épocas antiguas en las que se percibe, y esa es una carencia que tenemos muy grande, que los deberes, las obligaciones y las responsabilidades tenían un lugar en el mundo que hoy parece que no lo tienen. Deberes, responsabilidades y obligaciones. Y esta es también una época paradojal que ofrece oportunidades de confort, disfrute y emancipación para muchos, mientras condena a muchos otros a la exclusión. Pero todos, privilegiados y postergados, vivimos exigidos por los dispositivos propios de una sociedad de consumo, y ello trae consigo malestar y desasosiego que en ocasiones se traduce en violencia cuando no se consigue. El freno o efecto amortiguador que antiguamente ejercieron las religiones o las ideologías, sean estas liberales, nacionalistas o socialistas, deja de sufrir sus efectos y las tendencias descarnadamente consumistas se exacerban sin que se indique de contención que las detenga o al menos aminore su marcha.
Mientras la robótica y la automatización aumentan la productividad, disminuyendo el empleo y abriendo debates razonables y legítimos, aunque no sencillos de laudar, hay también retos económicos más urgentes y acuciantes, desafíos para los modelos redistributivos en un rediseño del estado de bienestar y la seguridad social. ¿Cómo vamos a hacer para seguir soportando, no es el término soportando, para seguir sosteniendo un régimen de bienestar cuando la gente cada vez vive más y trabaja menos? Es decir, hay un inmenso desafío a la hora de pensar la sociedad y la cultura y la construcción de una ciudadanía virtuosa, de un nuevo tiempo que requiere de un nuevo paradigma. Un nuevo ideal de ciudadanía y el tipo de educación que se requiere para forjarla. Es obvio que en paralelo al proceso que describimos se han desencadenado y fortalecido poderes fácticos transnacionales en el campo de una economía global que vuelve difícil la gobernabilidad de los procesos e incluso para las grandes potencias con sus poderosos tesoros nacionales. Los márgenes de autonomía se han visto disminuidos y todos nos hemos vuelto más interdependientes. Mientras tanto, es evidente que los mecanismos de gobernanza internacional no se han fortalecido a igual ritmo e intensidad, de tal suerte que todo el escenario plantea severas dificultades para un mejor gobierno de los procesos de globalización, de los que por otra parte nadie puede sustraerse sin condenar a sus sociedades al atraso y a la marginación. Todo este cuadro configura un inmenso reto para la política en el marco de las democracias representativas, en tanto justamente lo que se atraviesa es una gran crisis de representación. En medio de todo esto estamos aquí, en el Uruguay, una gota en el medio del océano. ¿Cuál es el perfil de un país como el nuestro? Las señas de identidad que emergen de nuestra historia para navegar en medio de la época que terminamos de describir. Sabemos que todos ustedes conocen el punto de partida. Como profesionales de relaciones exteriores algunos, o la mayoría, han hecho del seguimiento correspondiente, y es simple inferir del mero análisis de nuestras declaraciones y nuestras acciones que la política exterior del Uruguay se basa en los principios de independencia, soberanía, no intervención, paz y seguridad, apuesta al diálogo, defensa de los derechos humanos y protección y defensa del medio ambiente. No nacimos ayer. Todo esto tiene su historia y también estos principios de política exterior se fueron dibujando a lo largo de la historia del Uruguay y al mismo tiempo que una joven nación en el siglo XIX nacía y moldeaba su carácter. Ustedes saben que casi todas las naciones latinoamericanas vienen de celebrar en estos tiempos sus respectivos bicentenarios de la independencia. También el Uruguay ha tenido sus conmemoraciones. Y este proceso que discurre entre 1811 hasta 1830, desde lo que la historiografía nacional ha dado en llamar el ciclo artiguista, pasando por la Declaración de la Independencia de 1825 y la jura de la Constitución de 1830, desde esa época se fueron forjando algunos de los rasgos sobresalientes de lo que a la postre visualizaríamos como identidad nacional. La democracia, la libertad, la soberanía, la tutela de los derechos y las garantías, la condena de toda forma de despotismo, la república, el igualitarismo, son notas gravitantes del pensamiento artiguista y acompañaron y acompañarán siempre nuestro itinerario como nación. Sin embargo, la paz, la práctica de la paz, su cultivo y su disfrute, la consolidación de la nación por la que hoy el Uruguay es reconocido en el mundo, tardó bastante más en llegar. Es durante todo el siglo XIX, Uruguay era para los visitantes extranjeros la tierra purpúrea. Así la denominó en su formidable obra el escritor nacido en Argentina, William Henry Hudson, por aquel sueño teñido de rojo por la exorbitante cantidad de sangre derramada en sus guerras civiles. Finalizadas las guerras fratricidas y gracias al inmenso esfuerzo histórico y patriota de muchos, entre los que menciono al doctor Luis Alberto de Herrera, obtenidas no sin luchas, la garantía del sufragio limpio y transparente y los derechos políticos de las minorías,
el Uruguay hace, ahora sí en forma definitiva, de la convivencia pacífica y democrática un estilo de vida. Producto de múltiples influencias es lo que va forjando lo que Carlos Real de Azúa vendrá a llamar muchos años más tarde una sociedad amortiguadora, una sociedad inclinada a la moderación, a los pactos, a los grandes entendimientos, una sociedad que rechaza los choques o antagonismos virulentos, tanto como las estridencias, y que integra sus extremos a los grandes cauces del medio. Un concepto afín a otro también acuñado por Real de Azúa: Uruguay, país de cercanías. Para muchos analistas y observadores en el campo de las ciencias sociales, esta es la quinta esencia misma del Uruguay, y efectivamente constatamos que este es un rasgo de identidad fácilmente observable por extranjeros y visitantes. La escuela pública, laica, gratuita y obligatoria, tuvo mucho que ver en la forja de esta identidad. José Pedro Varela, el gran reformador, definía con palabras simples y contundentes su misión: para instituir la república lo primero es formar republicanos. Y así fue. En la escuela pública se formaron los republicanos que instituyeron en forma estable y sólida la república. El efecto apaciguador de esa educación universal impartida en forma masiva por una legión de maestras, en aquel tiempo eran solo maestras, guarda relación directa con la adopción de modalidades pacíficas y democráticas de resolución de controversias. Estas señales de identidad, la moderación, el rechazo a los extremismos, una aversión a la confrontación de medida, el disgusto ante toda suerte de desmesura, la propensión a los acuerdos, un igualitarismo que proviene, claro que sí, de un liberalismo con énfasis socialistas como el de José Valle y Ordóñez, pero desde antes y de manera más raigal de la idiosincrasia del hombre y la mujer del campo, del elemento gauchesco, ese que aparece tan bien pintado en los cielitos de Bartolomé Hidalgo, conformarán las notas dominantes de nuestra personalidad, teñirán nuestro estilo de vida y definirán nuestras pautas de convivencia. Es el naides es más que naides, que sentencia el hombre de campaña en su lenguaje de tierra adentro y que trasunta una completa cosmovisión, una idiosincrasia uruguaya profunda y raigalmente democrática, igualitaria y republicana. Así nos percibirán nuestros vecinos y amigos, y en base a ellas también se irán perfilando las características más gravitantes que irán moldeando la política exterior del Uruguay. Hoy sobre esto se escribe y se teoriza mucho. Por cierto, digamos desde ya que estamos entre los que pensamos que es connatural a la democracia el choque de ideas, la confrontación de programas y proyectos, el debate, muchas veces severo, entre posiciones e intereses encontrados. Eso ha existido siempre en nuestro país. Nada de esto puede sustraerse o disminuirse sin menoscabo de la democracia, que requiere sí o sí de alternativas, y he aquí uno de los retos de la era. La globalización ha traído consigo una evidente reducción de los márgenes y una cierta noción de falta de alternativas que alimenta un malestar que se expande. Si no hay alternativas, como a veces se nos dice desde una ortodoxia económica un tanto estrecha, no hay democracia. Pues democracia es necesariamente elegir entre opciones, y si estas opciones contrapuestas no existen, estamos ante uno de los ejemplos de lo que Carlos Gali menciona como las promesas incumplidas de la democracia, que son las causas y la raíz del malestar ciudadano. Sin embargo, esto no debe llevarnos a conclusiones ligeras. Hay en el mundo y en cada una de sus regiones demasiada crispación, demasiada confrontación, como para no preocuparse en buscar consensos básicos que ayuden a pacificar los espíritus y a trabajar en conjunto por todo lo que nos une. No hay un solo ejemplo de prosperidad y bienestar, de libertad y derechos básicos asegurados que se hayan construido sobre la tierra arrasada de la confrontación violenta o de luchas fratricidas. El historiador israelí Yuval Harari, hoy convertido en bestseller, señala: se basa en la confianza y en la cooperación todos los avances que se han registrado en la historia de la humanidad. Confianza y cooperación.
Estoy convencido que es identidad nacional la idea y el temperamento de que se puede ser firme sin violencia, se puede ser radical sin gritos ni insultos, se puede defender valores y principios sin ofender o herir a quien piensa distinto. Y esto nos lleva a afirmar que las políticas de Estado tienen que tener un lugar. No es posible el avance y el bienestar sin consensos básicos, y la política exterior de las naciones es una de las áreas en las que las políticas públicas deben procurar consensos nacionales que le den sustento, estabilidad, certidumbre, bienes tan preciados a la hora de convocar el futuro. La reciente publicación del periodista argentino Claudio Fantini, titulada La tenue virtud, Uruguay como excepción al caos en la región, es otro buen ejemplo a la hora de reflexionar acerca de cómo se nos ve. Fantini sostiene que el resto de los países sudamericanos encuentran en términos generales en el pueblo uruguayo, en sus deportistas, en sus artistas y en su clase dirigente un nivel de decencia, humildad y sentido común que no hayan en sus propios países. Fantini también encuentra que la moderación, la capacidad política de generar consensos y el apego a la institucionalidad republicana están en la base de la construcción de lo que él identifica como la excepción uruguaya. Hay aquí en este plano un capital genuinamente uruguayo a preservar. El liderazgo, todo el liderazgo, el del oficialismo y el de la oposición, debe accionar para mantenerlo y fortalecerlo. Se trata de que asumamos todos la esencial dimensión de que la política es algo más que representación. La política es representación y liderazgo, y esto último comporta una dimensión de pedagogía insoslayable, sin la cual se vuelve difícil tender puentes, se debilita la cooperación, las grietas se ensanchan y finalmente las sociedades, los países, las familias, los grupos de amigos terminan fracturándose. Ahora, todos estos retos de la búsqueda de consensos, de acuerdos y moderación debemos acometerlos en el mismo momento en que la prevalencia de las redes sociales se multiplican las agresiones y las acusaciones falsas. Con la omnipresencia de las fake news se cierne una amenaza sobre las democracias. Las redes sociales configuran a su vez una oportunidad y una amenaza. Desde su irrupción hemos podido apreciar cómo fueron desde la liberación hasta el fascismo y han servido a causas múltiples y diversas. La posverdad, el linchamiento sumario que traen consigo pueden suponer el fin del principio de la inocencia construido por la humanidad desde los albores de la civilización. Uruguay es en alguna forma una excepción, pero todos deberíamos custodiar y preservar nuestros valores. Las democracias están interpeladas, pero deben reinventarse, sobrevivir, fortalecerse, pero siempre sobre una premisa. Solo las democracias constitucionales pueden asegurar la seguridad del contrato de las que hablaba José Artigas: derechos, libertades y garantías. Solo con ella y desde ella las grandes mayorías nacionales pueden ir avanzando gradualmente en la conquista de derechos económicos y sociales que superen el mero liberalismo formal, la imprescindible pero insuficiente igualdad ante la ley. Solo con ella y desde ella las minorías tienen también derechos que pueden y deben ser amparados a través de mecanismos necesariamente contramayoritarios que evitan que la ley del número sea una nueva forma de tiranía o avasallamiento. Hay que avanzar a escala global con una gobernanza mundial que pueda dar pasos hacia un nuevo orden internacional con una más equitativa distribución de la riqueza, derechos de las mujeres, cambios climáticos y medio ambiente monitoreados con responsabilidad. Y por sobre todas las cosas, paz. Paz para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Concluyo. Si cuando se pronuncia el nombre de Uruguay en el mundo, la gente piensa en una tierra de paz, de libertad, de derechos, de naturaleza preservada y medio ambiente protegido, de gente amable y educada,
una nación pequeña y digna, si la palabra Uruguay es sinónimo de Estado de Derecho, de estabilidad, de certidumbre jurídica, de oportunidades, pluralismo y diversidad, nosotros daremos por cierto que vamos por buen camino y expresamos con claridad: esto es lo que somos y lo que queremos ser, cada día más. Muchas gracias.